La izquierda que ya no sirve. Ideas para recuperar el norte. Rebelión.org. Pluma. Juan Torres López. Parte 2. Hay que decirlo con claridad. En las últimas décadas, las izquierdas se han convertido para demasiada gente en una fuente constante de frustración, de dolor y a veces incluso de venganza. ¿Por qué ha pasado esto? Porque la izquierda, que durante más de un siglo fue motor del cambio, se ha convertido en uno de sus principales obstáculos. ¿Por qué tantos dirigentes de izquierda en los que se deposita la confianza defraudan tanto y tan a menudo, con una regularidad que ya no puede atribuirse a la mala suerte ni a su carácter personal? ¿Por qué lo habitual es que las personas de izquierda que nos gobiernan, nos representen en los parlamentos o dirigen los partidos, no se distinguen casi nunca de las derechas en sus comportamientos públicos o personales? ¿Por qué no representan un tipo de ser humano diferente? Como se ha ocurrido con algunos de ellos, como Pepe Mujica, por ejemplo, sino que se transforman y clonan a base de sueldos elevados, prebendas y buena vida. Estas son las preguntas que me propongo responder a continuación, no haciendo juicios morales, aunque también corresponda hacerlos, sino analizando el problema estructural que parece obligado contemplar con luces largas para poder dar el tipo de respuestas que permitan recobrar el norte y avanzar hacia un horizonte de progreso, libertades, justicia y paz. El cambio que noqueó a la izquierda. Para entender el fracaso contemporáneo de las izquierdas, es imprescindible comprender antes la naturaleza profunda del neoliberalismo. Porque el neoliberalismo no fue únicamente un conjunto de políticas económicas orientadas a privatizar empresas públicas, desregular mercado o reducir el tamaño del Estado. Fue mucho más que eso, una transformación civilizatoria. Sus impulsores comprendieron algo fundamental. El verdadero poder histórico de las izquierdas no residía solamente en los parlamentos o en los gobiernos, sino en la sociedad organizada. Sabían que los sindicatos, los espacios comunitarios, los vínculos colectivos y la cultura solidaria eran la base material y emocional del contrapoder democrático. Por eso la ofensiva neoliberal se dirigió precisamente contra ese terreno. La primera respuesta fue brutal y violenta. En numerosos países de América Latina, África y Asia, las experiencias progresivas y populares fueron aplastadas mediante golpes de Estado, asesinatos, desapariciones y represión sistemática. El objetivo no era solamente derrotar gobiernos concretos, sino destruir físicamente a quien organizaba el contrapoder social. Pero muy pronto llegó una segunda fase todavía más sofisticada y eficaz, la revolución conservadora impulsada desde los años 80. El neoliberalismo llevó a cabo una auténtica operación antropológica y cultural. No pretendía únicamente cambiar las políticas económicas, sino transformar la forma de pensar, sentir y vivir de las personas. Su objetivo era fabricar un nuevo tipo humano adaptado a la lógica del mercado. Se destruyeron los grandes espacios fabriles donde miles de trabajadores podían organizarse colectivamente. Se precarizó el empleo y se individualizaron las relaciones laborales. Los antiguos trabajadores asalariados fueron convertidos en un empresario de sí mismo, obligados a competir entre sí y a asumir individualmente riesgos que antes eran compartidos socialmente. Al mismo tiempo, se atacó política y culturalmente a los sindicatos, se privatizaron servicios públicos, se mercantilizaron ambientes crecientes de la vida y se fueron destruyendo sistemáticamente los espacios comunitarios que sostenían los vínculos sociales. Simultáneamente, en el plano cultural, se instaló una nueva moral social, la idea de que la libertad individual es el valor supremo, el éxito, un exclusivo resultado del mérito personal, el fracaso, responsabilidad individual, lo público, algo ineficiente
y el mercado mejor sistema que cualquier decisión colectiva. El resultado fue la fabricación de lo que se ha llamado el Homo neoliberalis, individuos aislados convertidos en competidores permanentes, incapaces de reconocerse como parte de un sujeto colectivo y acostumbrados a interpretar sus problemas como fracasos personales y no como consecuencia de estructuras sociales. Esto último fue lo decisivo. El neoliberalismo destruyó sistemáticamente las condiciones materiales, culturales y emocionales que hacían posible construir comunidad, es decir, destruyó el terreno sobre el que históricamente habían operado las izquierdas. Desgraciadamente, las izquierdas no supieron comprender plenamente la naturaleza de esta transformación y no le dieron la respuesta que hubiera sido necesaria. La trampa en la que cayó la izquierda y de la que no ha sabido salir. El error más profundo y más persistente en el que han caído las izquierdas en las últimas décadas es de naturaleza estratégica y no moral. Tiene que ver con el orden que deben seguir las cosas, sobre qué debe proceder a qué. Para entenderlo hay que ver primero lo que hace la derecha, porque la derecha no lo comete. Desde que se puso en marcha la revolución conservadora de Thatcher y Reagan, la derecha usa la política para consolidar el poder que ya tiene sobre la sociedad. No necesita transformar la sociedad porque en sus estructuras fundamentales ya le pertenecen. El poder económico, el poder mediático, el poder financiero, las grandes corporaciones, los fondos de inversión que deciden qué se produce y cómo. Los medios que deciden qué hay que pensar y decir. Todo eso es suyo antes de que empiece cualquier campaña electoral. La política para la derecha no es el instrumento del cambio, es un instrumento de conservación y consolidación, el mecanismo que legaliza, legitima y protege al poder que ya ejerce en la sociedad, es lo que mantiene y fomenta el tipo de sociedad y las estructuras de poder que el capital necesita salvaguardar. Cuando la derecha llega al gobierno no necesita transformar nada, porque el mundo ya existe. Solo necesita defenderlo, extenderlo y blindarlo contra cualquier amenaza, y para eso el poder institucional es suficiente, porque el resto del poder, el poder real, el que decide las condiciones de vida de la mayoría, ya está en manos de quien debe de estar. La derecha política solo lo utiliza por delegación para lo que hay que usarlo, y cuando un político de derecha se sale de la partitura escrita para ello, tiene los días contados. La política de la derecha está concebida para reaccionar ante la amenaza del cambio y neutralizarla. Coopta a los dirigentes para que sepan dividir a los sujetos y desviar la energía transformadora hacia conflictos que no amenazan las estructuras de poder. Fabrica el miedo que paraliza y la resignación que desmoviliza. Se diseña para contener a la sociedad, para dominarle e impedir que se desarrollen los impulsos de cambio que siempre existen en ella. Porque el sufrimiento y la injusticia que los producen inevitablemente no encuentren expresión organizada y capacidad real de transformación. La izquierda, en cambio, no tiene ese poder previo. No controla los mercados financieros, ni los grandes medios, ni las grandes corporaciones transnacionales, ni los organismos internacionales que fijan las reglas de juego económico global. El mundo que quiere construir no existe todavía, o existe solo en embrión, en los márgenes, en las grietas del sistema. Por eso la izquierda se hunde y fracasa cuando se empeña en querer transformar la sociedad, haciendo política como lo hace la derecha, actuando simplemente desde el gobierno y las instituciones.